Se trata de un fenómeno cultural conocido simplemente como TED, un movimiento indetenible impulsado por el poder de ideas transformadoras. Y ahora, por primera vez en la televisión americana, se presenta en español. En esta nueva serie disfrutaremos las populares presentaciones TED, conectaremos con mentes brillantes y hablaremos de soluciones creativas a los temas globales. En este episodio de Soy TED, nuestro invitado es Carlos Páez, conferencista internacional y sobreviviente del famoso accidente de aviación en los Andes. Junto a Carlos, exploraremos ideas sobre el miedo y cómo convertir ese sentimiento en energía positiva. Para mí el miedo es un motor. El miedo motor, como yo le llamo, hay veces que el problema es el pánico, cuando el pánico es algo que te paraliza, pero el miedo es una buena cosa. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Soy TED. Carlos Páez no es un hombre común. Carlos Páez desafió la muerte y Carlos Páez ganó. Carlos ha experimentado el miedo de una forma increíble, pero supo sacarle a su miedo la fuerza necesaria para sobrevivir. Carlitos, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. No, gracias a vos, gracias a vos. ¿Carlos Páez es un hombre con miedo o superó el miedo? Lo estoy superando en este momento, porque tengo miedo antes de entrar acá a un programa. Gracias a Dios tengo miedo. Somos dos. Bueno, eso está bueno. O sea que el miedo es algo positivo. Para mí el miedo es un motor. El miedo motor, como yo le llamo, hay veces que el problema es el pánico, cuando el pánico es algo que te paraliza, pero el miedo es una buena cosa. Aprovechemos ese comentario para escuchar una historia extraordinaria. Se trata de la historia del astronauta Chris Hadfield, que luego de haberse preparado toda su vida para ir al espacio, en el momento en que salió a dar su caminata espacial, se quedó ciego. Veamos. ¿Qué es lo más aterrador que han hecho? O dicho de otra forma, ¿qué es lo más peligroso que han hecho? ¿Y por qué lo hicieron? Yo sí sé que fue lo más peligroso que hice porque la NASA hace los cálculos. Analizando los primeros 5 lanzamientos del transbordador, las probabilidades de un evento catastrófico durante cada uno de ellos eran 1 de cada 9. E incluso la primera vez que volé en el transbordador en 1995, ahora que miramos atrás, las probabilidades eran incluso de cerca de 1 en 38, 1 en 35, 1 en 40. No hay grandes probabilidades, así que es muy interesante cuando despiertas en el Centro Espacial Kennedy, y ese día vas a ir al espacio, porque te das cuenta de que al final del día estarás flotando sin esfuerzo gloriosamente en el espacio o muerto. Uno entra en el Centro Espacial Kennedy, en la sala de vestuario, la misma sala en la que nuestros héroes de la infancia se vistieron, donde se vistieron Neil Armstrong y Buzz Aldrin antes de subir al cohete Apolo e ir a la Luna. Tenía mi traje presurizado y ya afuera, en la camioneta, camino a la plataforma, en una camioneta especial para trasladarnos, y conforme uno ve alrededor, en el Centro Espacial Kennedy, Normalmente, antes del amanecer, a la distancia iluminada por las enormes luces de xenón, está la nave espacial. El vehículo que nos va a sacar del planeta. La tripulación está sentada en la camioneta, casi agarrados de la mano, mirando la nave conforme se hace más grande. Subimos por el ascensor y reptando con manos y rodillas, entramos a la nave, de uno a la vez, abriéndonos camino, reptando hasta desplomarnos en los asientos de espalda. Y se cierra la escotilla. De pronto, toda una vida de sueños y negaciones se vuelve real. Algo que soñé, de hecho, algo que elegí a los 9 años de edad, de pronto ahora está a unos minutos de ocurrir de verdad. Y en el mundo de los astronautas, el transbordador es un vehículo muy complicado. Es la máquina voladora más complicada que se ha construido.
Y en astronáutica tenemos un dicho que es, ningún problema es tan malo que no pueda ser peor. Y por eso uno está muy consciente en la cabina pensando en todas estas cosas que podría tener que hacer, todos los interruptores y portillas que atravesar. A medida que se acerca el momento, la emoción se agiganta y unos 3 minutos y medio antes del lanzamiento, las enormes toberas de la parte posterior del tamaño de grandes campanas se bambolean y su masa es tal que hacen balancear al cohete como si estuviese vivo debajo de uno, como si un elefante de rodillas se levantase o algo así. Luego, a unos 30 segundos antes del lanzamiento, el vehículo está completamente vivo, listo para salir. Las APUs están funcionando, las computadoras autocontenidas, listas para dejar el planeta, y 15 segundos antes del lanzamiento pasa esto. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Listo para el despegue. 4, 3. Inicio. 2, 1. Ignición de propulsor y despegue del transbordador espacial Discovery. De vuelta a la estación espacial, abriéndose paso y dejando la plataforma. Y allá va. Ahí lo tienen, amigos. Es increíblemente poderoso estar a bordo en uno de estos cohetes. Uno está en algo mucho más poderoso que sí mismo y tiemblas tanto que no puedes concentrarte en los instrumentos que tienes frente a ti. Es como si uno estuviera en las fauces de un perro enorme y como si un pie en la parte baja de la espalda nos empujara al espacio, acelerando violentamente hacia arriba, catapultándonos por el aire. Este es un lugar muy complejo, prestando atención, viendo el vehículo pasar por cada una de sus etapas con una sonrisa cada vez mayor en la cara. Luego de 2 minutos, esos cohetes sólidos se disparan. Y luego están los motores líquidos, el hidrógeno y el oxígeno, y es como si uno estuviese en un auto con el pie en el suelo, acelerando como nunca. Te vuelves más y más liviano, y la fuerza es muchísimo mayor. Se siente como si estuvieran vertiendo cemento sobre ti, hasta que por fin, después de cerca de 8 minutos y 40 segundos más o menos, nos encontramos exactamente a la altura correcta, a la velocidad adecuada, la dirección precisa, el motor apagado y sin gravedad. Y estamos vivos. Es una experiencia increíble, pero ¿por qué asumir ese riesgo? ¿Por qué hacer algo tan peligroso? En mi caso, la respuesta es bastante sencilla. Desde joven me sentí inspirado para hacer esto. Vi a las primeras personas caminar en la luna y para mí fue algo evidente y quise participar de algún modo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo lidiar con ese peligro y con el miedo que conlleva? ¿Cómo lidiar con el miedo contra el peligro? Y con el objetivo en mente, pensando a dónde podría conducirme, me llevó a una vida de atención a los pequeños detalles que permitieran hacer esto posible, a poder lanzar y ayudar a construir una estación espacial donde se está a bordo de una obra de 45 toneladas que va por el mundo a 5 millas por segundo, 8 kilómetros por segundo, dando la vuelta al mundo 16 veces al día, llevando a cabo 200 experimentos a bordo que nos están enseñando las sustancias de las que se compone el universo. Pero tal vez lo más importante es que nos permite ver al mundo de una manera que sería imposible por cualquier otro medio. El poder mirar hacia abajo, y si la mandíbula pudiera caer, lo haría. La magnificencia asombrosa del orbe que gira debajo como una galería de arte autopropulsada, de una belleza fantástica cambiante que es el mundo en sí. Y gracias a la velocidad del recorrido, un amanecer o atardecer se da cada 45 minutos durante medio año. Pero la parte más hermosa de todo eso es salir a dar una caminata espacial. Uno está en una nave espacial unipersonal, que es el traje, y vas por el espacio junto con el mundo. Es otra perspectiva. No estás mirando hacia el universo, sino que la Tierra va contigo por el universo. Y agarrado con una mano, ves el mundo girando ante ti. Es como un silencio ensordecedor, con color y textura, conforme pasa cautivante a tu lado. Y si desvías la mirada y observas debajo de tu brazo hacia todo lo demás, hay una negrura insondable. Es como tocar algo que podrías atravesar y agarrar con la mano todas esas texturas
y establecer un vínculo con los otros 7.000 millones de personas. Durante mi primera caminata espacial, perdí la visión de mi ojo izquierdo. Y no sabía por qué. De pronto mi ojo izquierdo se cerró, sentí un gran dolor y no podía entender por qué. ¿Qué podía hacer? Concluí, bueno, quizá por esa razón es que tenemos dos ojos, así que seguí trabajando. Pero, por desgracia, sin gravedad, las lágrimas no caen, por lo que una bola cada vez más grande de sustancias mezcladas con las lágrimas se fue formando y se hizo tan grande que la tensión superficial la llevó por el puente de la nariz como una diminuta cascada que pasó a mi otro ojo y quedé completamente ciego, fuera de la nave espacial. Durante mi primera caminata espacial, perdí la visión de mi ojo izquierdo. Y no sabía por qué. De pronto mi ojo izquierdo se cerró, sentí un gran dolor y no podía entender por qué. ¿Qué podía hacer? Concluí, bueno, quizá por esa razón es que tenemos dos ojos, así que seguí trabajando. Pero, por desgracia, sin gravedad, las lágrimas no caen, por lo que una bola cada vez más grande de sustancias mezcladas con las lágrimas se fue formando y se hizo tan grande que la tensión superficial la llevó por el puente de la nariz como una diminuta cascada que pasó a mi otro ojo y quedé completamente ciego, fuera de la nave espacial. Entonces, ¿qué es lo más aterrador que han hecho? Veamos a las arañas. Mucha gente les teme. Creo que deberían tenerles miedo. Son espeluznantes y tienen patas largas y peludas. Y una como esta, la reclusa parda, es horrible. Si una te pica, terminas con una de estas grandes necrosis en la pierna. Y ahora podría haber una detrás de su silla, de hecho. ¿Cómo saberlo? Una araña cae sobre ustedes y les da un gran ataque espasmódico porque son aterradoras. Podrían decir, ¿hay una reclusa parda en la silla que está a mi lado o no? No lo sé. ¿Hay reclusas pardas aquí? Si investigan, descubrirán que en el mundo hay unos 50.000 tipos diferentes de arañas y de todas esas, unas 2 docenas son venenosas. Y si están en Canadá, a causa de los crudos inviernos, aquí en la Columbia Británica hay unos 730 tipos diferentes de arañas y hay solo una, que es venenosa. Y ni siquiera es mortal. Es como una picadura desagradable. Y esa araña, la viuda negra, aunque no es la única, tiene marcas preciosas que te indican «soy peligrosa, tengo un símbolo de radiación». Pero si son algo precavidos, pueden evitar encontrarse con ella, ya que viven cerca del suelo, y si van caminando, nunca atravesarán una telaraña con un ejemplar que les pueda picar. Además, no las construyen así, sino en los rincones. En realidad no les interesamos, solo las llaman así porque la hembra se come al macho. La próxima vez que pisen una telaraña, no tienen que entrar en pánico y actuar como cavernícolas, pues el peligro es totalmente diferente al miedo. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo cambiamos el comportamiento? La próxima vez que vean una telaraña, háganlo bien. Si no hay una viuda negra, atraviésenla. Las telarañas solo son esponjosas, no importa si la ven y la atraviesan. La araña que puede aparecer no es una amenaza mayor que la de una mariquita o una mariposa. Y les garantizo que si atraviesan 100 telas de araña, habrán cambiado el comportamiento humano fundamental, la reacción cavernícola, y van a poder caminar por el parque en la mañana sin preocuparse, o por el ático de la abuela, o incluso su propio sótano. Pueden aplicar esto a todo. Si estás fuera en una caminata espacial y quedas ciego, la reacción natural sería, creo, entrar en pánico y ponerse nervioso y preocuparse. Pero, habiendo considerado las circunstancias y practicado con una variedad de telarañas, ya teníamos conocimiento sobre los trajes espaciales. Y por eso entrenamos bajo el agua miles de veces. No solo practicamos las cosas que van bien, también practicamos cosas que salen mal todo el tiempo. Constantemente estamos atravesando esas telarañas. Y no solo bajo el agua, sino también en laboratorios de realidad virtual con el casco y los guantes, para una sensación más realista. Así que cuando salimos finalmente a una caminata espacial verdadera, se siente muy diferente que si se tratara de la primera vez. Incluso si quedas ciego, no ocurre la reacción natural de pánico.
En vez de eso, miras a tu alrededor y ves otras alternativas. Sé que alguien más está conmigo y podría venir en mi ayuda. De hecho, practicamos rescate de tripulación incapacitada, así que podría llevarme como un dirigible y meterme en la esclusa de aire si tuviera que hacerlo. Podría abrirme mi propio camino de regreso, no es algo tan grave. Y de hecho, si sigues lagrimeando durante un tiempo, cualquier basura del ojo comienza a diluirse y recuperas la visión. En cuanto a Houston, si negocias con ellos, te permiten seguir trabajando. Pudimos terminar la caminata espacial y cuando regresamos adentro, Jeff logró quitar la basura de mis ojos y resultó que solo era el antiniebla, una mezcla de aceite y jabón que entró en mi ojo. Y ahora usamos un shampoo para lavar que probablemente deberíamos haber empleado desde el principio. Pero la clave de eso está al mirar la diferencia entre el peligro percibido y el peligro real. ¿Cuál es el riesgo real? ¿Qué es eso a lo que uno debería temer? No se trata de un miedo genérico a que pasen cosas malas. Uno puede cambiar de forma fundamental su reacción de manera de poder llegar a otros lugares, ver y hacer cosas que de otro modo nos estarían completamente negadas. Podría ver el sur del Sahara o la ciudad de Nueva York de una manera de ensueño, o la guinga inconsciente de los campos de Europa del Este, o los grandes lagos como un conjunto de pequeños charcos. Se puede ver la falla de San Francisco o la forma en que el agua pasa por debajo del puente totalmente diferente a como lo habrían hecho de no haber encontrado un modo de conquistar los miedos. Es ver una belleza que de cualquier otra forma no se habría dado. Es hora de volver a casa. Esta es nuestra nave, la pequeña Soyuz, que con sus 3 tripulantes se separa de la estación y cae. Estas 2 partes se derriten, se funden y se queman en la atmósfera. Lo único que sobrevive es la pequeña bala en la que estamos montados. En esencia, estamos montando un meteorito de regreso a casa. Y montar meteoritos es aterrador. Y así debe ser. Pero en vez de entrar a la atmósfera gritando como uno lo haría si de repente se encontrara montando un meteorito de regreso a la Tierra, en vez de eso, fuimos practicando una y otra vez. 20 años antes empezamos a estudiar ruso y cuando lo aprendimos estudiamos mecánica orbital en ese idioma, siguió teoría de control del vehículo y por último fuimos al simulador varias veces. De hecho, se puede volar este meteorito y dirigirlo a la Tierra en un círculo de 15 kilómetros a cualquier lugar del planeta. Por eso, cuando nuestra tripulación regresó a la atmósfera en la Soyuz, no gritamos, sino que reímos. Fue divertido. Y cuando se abrió el gran paracaídas, sabíamos que de no abrirse, habría un segundo paracaídas. Y funciona como un pequeño y buen mecanismo de relojería. Así que regresamos como un trueno a la Tierra. Y esta es la forma de aterrizar en una Soyuz en Kazajstán. Pueden ver uno de esos helicópteros de búsqueda y recuperación. Una vez más, ese helicóptero es parte de una docena de helicópteros rusos. Aterrizaje, 3:14 y 48 segundos AM, hora del centro. Y rodamos hasta parar, como si alguien tirara la nave al suelo y ésta girase de punta a punta, pero estamos listos para eso en un asiento hecho a la medida. Y sabemos cómo funciona el amortiguador. Al final, llegan los rusos, te sacan, te ponen en una silla y puedes mirar hacia atrás a lo que fue una experiencia increíble. Vas llevando los sueños de ese niño de 9 años, que eran imposibles e intimidantemente aterradores, intimidantemente temerarios, y ponerlos en práctica, y encontrar una forma de volver a autoprogramarte para cambiar ese miedo ancestral, para que puedas regresar con un repertorio de experiencias y un nivel de inspiración para otras personas que nunca podrían haber sido posibles de otra forma. Es muy amable de su parte. Muchas gracias. Gracias. Fear not, dice el astronauta en el escenario de TED. Pero aquí en Soy TED tenemos a alguien que ha vivido una historia extraordinaria, que según National Geographic es quizás una de las historias más extraordinarias que nadie ha vivido. Pero hay una diferencia central, Carlos. Chris estaba preparado para eso. Naturalmente, sí. Él estaba preparado y nosotros no. A nosotros nos cambiaron el guión
nos tiraron en el medio de la cordillera de los Andes sin tener una idea. Nosotros venimos de un país donde la nieve no existe, la altura es sobre el nivel del mar y de pronto nos encontramos a 4.200 metros de altura, 25 o 30 grados bajo cero, sin ropa porque era primavera, íbamos a jugar un partido de rugby a Chile y a protagonizar esta historia increíble, realmente increíble de adaptación al cambio. Una historia que duró 70 largos días con sus noches, que 70 días es mucho tiempo. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho. 2 veces. Sí, 2 veces. Es mucho, mucho tiempo. 70 días, si lo pensamos para atrás, yo siempre les pregunto en las conferencias, ¿qué estabas haciendo tú hace 70 días? Y es mucho. En mi caso personal, si miro 70 días para atrás, viajé a Ecuador, estuve en México, fui a España. O sea, una cantidad de cosas. Estuve de vacaciones. O sea, una cantidad de cosas. Es enorme la cantidad de 70 días. Y de golpe te encontrás a 25 bajo cero, 4.200 metros de altura, sin ropa y a protagonizar esta historia descomunal, donde éramos 45, sobrevivimos 16, una historia de lucha por la vida, porque nosotros no peleamos por fama. Fíjate que de esta historia hay 23 libros escritos, hay 3 películas hechas, hay 9 documentales, todas, National Geographic, People in Arts, History Channel, todas. Pero nosotros no peleamos por eso. Ni peleaba porque me invite Ted acá después de 43 años. Nosotros peleamos por cosas muy simples, para volver a casa con mi madre, con mi padre, con mi perro. Por esas cosas peleamos y por la vida, naturalmente. Eso era nuestra motivación. ¿Cuál fue la diferencia entre las 16 personas que sobrevivieron y las que no? ¿De dónde surgía esa fuerza? Bueno, te voy a decir que en la mayoría de los casos, debo ser muy honesto en este sentido, de que murieron porque estaban sentadas en el mal lugar. O sea, muchas murieron por parte del accidente. Hubieron tres, digamos, de los que murieron que eran gente que se entregó. Fue una lucha netamente grupal. No pudo haber sido una historia individual. Fue una lucha que cuando uno se caía había otro que te levantaba. Digo, eso funcionó así. Yo aprendí que con los grupos, cuando vos compartís el dolor, hace que el dolor sea menos dolor, pero la alegría también más alegría. Es una cosa que se potencia. Es un efecto amplificador. Es un efecto amplificador en todos los sentidos. Y yo te he escuchado hablar a ti entre la diferencia de un equipo y la diferencia de un grupo. ¿Cuál es la diferencia? Creo que lo que rompe los equipos es la arrogancia. Yo siempre digo que la historia nuestra es una historia de humildad, que Dios nos enseñó que el camino era por el lado de la humildad. En la medida de que vos sos humilde y respetás los logros de los otros, esa es la manera de trabajar en equipo. El astronauta pareciera recordar cosas muy concretas, imágenes, momentos. Cuando tú veías esa conversación en el escenario de TED, ¿cuáles eran tus propias experiencias que te venían a la mente, Carlos? ¿Qué imágenes recuerdas? Sonidos, momentos, personas, decisiones. Es que lo que pasa es que la historia nuestra tiene también momentos, hasta momentos lindos tiene la historia nuestra. Aunque parezca mentira. Digo, yo, por ejemplo, las imágenes, cuando yo miraba la luna, que era una de las cosas que me unía a la familia, porque en aquel momento no había internet, naturalmente. Entonces yo decía, mi madre en este momento también puede estar mirando la misma luna. Y curiosamente, cuando yo llegué a Montevideo y le digo, mamá, fíjate que yo miraba la luna, y me dice, era lo que yo hacía, yo miraba la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Por eso tiene cosas muy románticas y lindas, una historia de drama, de muerte, de 29 personas muertas, pero tiene historias muy lindas que yo añoro y quiero. Yo en algún momento dado he declarado que daría todo lo que tengo por volver a vivir una noche más en la cordillera, porque en condiciones un poco diferentes. ¿O no? Porque Dios aparecía muy tangible. Dios aparece cuando vos estás despojado de todo. Es curioso, pero Dios aparece y es muy tangible. Digo, estás con una persona que estuvo con Dios, que es diferente al Dios que nos enseñaron en el colegio. Ese era un Dios aprendido y pensado. Este era un Dios sentido, que nos mató a garrotazos. Fíjate que continuamente nos enseñó de que el camino era por el lado de abajo. Cuando nos la creímos, nos manda una avalancha que murieron 8. O sea, después de 16 días. Es una historia permanente de lucha contra el no. Si hay un logro en nuestra historia, es haberle dicho que sí al no. Creo que ese fue el momento al día 10, cuando tú decidiste, tomaste una decisión. Tú no decidiste tener un accidente, pero tú tomaste una decisión de pasar de ser sobreviviente a ser viviente. Digo, es una palabra que la inventé yo, la palabra viviente, no creo que exista, pero en el día 10 cambia la historia. Hasta el día 10 nosotros esperamos a que nos vinieran a buscar, a que venga porque habían pasado 2 aviones por arriba nuestro y pensamos que nos habían visto, y hasta ese día 10 estuvimos esperando. Pero ese día cambia abruptamente la historia y cambia a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Escuchamos por radio
de que se había liquidado la búsqueda del avión uruguayo y que van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y así me lo cuenta uno de los chicos, me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Y le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Me dice, acabo de escuchar de que no nos buscan más. Y digo, ¿pero cómo buena noticia? Y él me agarró del cuello y me dijo, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Imagínate ese chico malcriado y consentido de niñera que te digan como buena noticia, no te buscan más. Y me dice, Carlitos, es que ahora tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Y yo le digo, ¿qué recursos si no tenemos nada? No teníamos ropa, no teníamos comida, hacía 10 días que no... Tenemos que encontrarlos porque ahora dependemos de nosotros mismos. Y es verdad, es dejar de esperar para empezar a actuar. Si nosotros no recibimos esa noticia, nosotros seguimos esperando en la cordillera. Esa es la realidad. Vamos a hablar de un tema relacionado con el miedo. ¿Hubo algún momento donde te sentiste especialmente vulnerable? Mira, hubo un momento que fue terrible para mí. Terrible, que fue cuando la avalancha, y no por sentirme vulnerable porque podía perder la vida porque era ahogado, sino que porque quedamos, cuando vino la avalancha, estábamos adentro del avión, se llenó el avión de nieve y quedamos solamente 2 descubiertos. Y me entró un pánico, un miedo, porque dije, acá quedamos nosotros 2 solos, en el medio de la inmensidad quedamos él y yo. O sea, se destruía el grupo, quedamos ellos 2. Y ese miedo fue lo que me impulsó con todas las fuerzas a desenterrar, y a él lo mismo. Él lo cuenta también, Roy lo cuenta, que fue el momento de mayor miedo, porque pensamos que quedábamos solos. Fue desesperante, desesperante, y eso es lo que nos hizo sacar a todos los que sacamos, sacamos a 14 de abajo de la nieve. Para comprender la vulnerabilidad, vamos a una de las charlas más populares que se han dado en el escenario de TED. La charla de Brené Brown. Acompáñenme. Para empezar, hace un par de años, una organizadora de eventos me llamó porque iba a dar una conferencia y me dijo, estoy buscando la manera de describirte en el folleto. Y yo pensé, ¿cuál es el problema? Me respondió, te vi hablando e iba a llamarte investigadora, pero creí que si lo hacía nadie vendría porque pensarían que serías aburrida e irrelevante. Y está bien, y luego dijo, lo que me gustó de tu conferencia es que cuentas historias, así que voy a llamarte narradora. Y mi parte académica e insegura se preguntó, ¿cómo dijo? ¿Vas a llamarme cómo? Y ella dijo, te voy a llamar narradora. Y yo pensé, oh, ¿y por qué no hada mágica? Así que dije, deja que lo piense un momento. Luego intenté apelar a mi valentía y pensé, sé contar historias y también soy investigadora cualitativa, colecciono historias y tal vez las historias son solo datos con alma. Quizás solo sé contar historias. Y luego dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no escribes que soy una investigadora que narra cuentos? Eso no existe. Soy la investigadora que narra historias. Y hoy les voy a hablar sobre la percepción ampliada. Quiero contarles unas historias sobre mi investigación y que fundamentalmente ampliaron mi percepción y que cambiaron mi manera de vivir, amar, trabajar y como madre. Entendí lo que es la vergüenza y cómo trabaja. Escribí un libro y publiqué una teoría, pero algo no encajaba. Y es que cuando me fijé en las personas que entrevisté y los dividí entre los que de verdad tenían un sentido de dignidad, porque de eso se trata, del sentido de dignidad. Ellos tienen un gran sentido de amor y pertenencia. Y están los que luchan por mantenerla, aquellos que siempre se preguntan si son lo suficientemente buenos. Había solo una variable que los separaba de las personas con un gran sentido de amor y pertenencia. Y los que luchan por la dignidad, y esos eran los individuos con un fuerte sentido de amor y pertenencia. Creían que eran dignos de amor y pertenencia. Y eso es todo. Creían que valía la pena. Y para mí, la parte difícil de eso que nos mantiene desconectados es nuestro miedo a no ser dignos de conexión. Era algo que sentí que tenía que entender a nivel personal y profesional. Lo que hice fue tomar
las entrevistas donde vi dignidad, los que vivían de esa forma, y solo me fijé en ellos. ¿Qué tiene esta gente en común? Tengo una ligera adicción a los artículos de oficina, pero esa es otra historia. Así que tomé una carpeta grande, un marcador, y pensé, ¿cómo voy a llamar a esta investigación? Y la primera palabra que vino a mi mente fue genuinas. Son un tipo de personas entusiastas y sinceras que viven desde un sentido profundo de dignidad. Lo escribí en la carpeta y empecé a estudiar los datos. De hecho, lo que hice al comenzar con este análisis intenso de 4 días, cuando repasé y rescaté las entrevistas e historias preguntando cuál es el tema y el patrón. Mi esposo y mis hijos se fueron de la ciudad y... Sí, porque yo entraba en esta locura al estilo Jackson Pollock, donde solo escribo y activo también el modo investigadora. Y esto fue lo que descubrí. Lo que tenían en común era un sentido de coraje. Y quiero diferenciar entre coraje y valentía por un momento. La primera definición de coraje cuando se integró a la lengua inglesa venía del latín cor, que significa corazón. Esto significaba explicar tu historia con todo tu corazón. Así que estas personas simplemente tenían el coraje de ser imperfectas. Tenían la compasión para ser amables con ellas mismas primero y luego con los otros, pues no podemos tener compasión con los otros si no nos tratamos a nosotros con amabilidad. Y por último, tenían conexión. Y esta era la parte difícil, como resultado de su autenticidad. Eran capaces de renunciar a lo que pensaban que debían ser para ser lo que son, que es todo lo que se tiene que hacer para conectar. Y encontré una terapeuta. Y en mi primera cita... le llevé mi lista de la vida de los genuinos. Ella se sentó y preguntó, ¿cómo estás? Y le dije, estoy bien, muy bien. Y ella dijo, ¿qué ocurre? Es una terapeuta especializada en terapeutas. Y los necesitamos porque son los más aptos para detectar falsedades. Bien, y yo le dije, pasa esto, tengo una lucha. Y preguntó, ¿contra qué? Tengo un problema con la vulnerabilidad. Sé que la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y del miedo y de nuestra lucha por la dignidad, pero también es donde nace la dicha, la creatividad, la pertenencia y el amor. Y creo que tengo un problema y necesito un poco de ayuda, pero pasa esto. No quiero hablar de la familia ni traumas infantiles, Yo solo necesito algunas estrategias. Gracias. Y ella hizo así. Yo dije, está mal, ¿verdad? Y ella contestó, no está bien ni mal. Solo es lo que es. Oh, por Dios, esto es absurdo. Y lo fue y no. Me llevó cerca de 1 año. Y ¿saben cómo es la gente al darse cuenta de que la vulnerabilidad y la ternura son importantes? ¿Que no se rinden ni siguen? A, yo no soy así. Y B, tampoco estoy con gente así. Para mí fue una lucha de 1 año. Fue una contienda. La vulnerabilidad avanzaba y la hacía retroceder. Perdí la pelea. Pero logré recuperar mi vida. Creo que existe la evidencia, y no es la única razón para que exista esta evidencia, pero es una gran causa. Somos los adultos más endeudados, obesos, adictos y medicados en la historia de Norteamérica. El problema es, y lo descubrí en esta investigación, es que no se puede insensibilizar una emoción de forma selectiva. No puedes decir, aquí está todo lo malo. La vulnerabilidad, la pena, la vergüenza, el miedo. No quiero sentir esto. Voy a tomar unas cervezas y un panecillo de banano y nueces. No quiero sentir eso. Conozco esas risas, estudio sus vidas para ganarme en la vida, así que... ¡Oh, por Dios!
No puedes insensibilizar los malos sentimientos sin insensibilizar las emociones, no de forma selectiva. Si son los malos sentimientos, insensibilizamos la dicha, insensibilizamos la gratitud, la felicidad, y luego nos sentimos miserables y vamos buscando finalidad y sentido. Después nos sentimos vulnerables y nos tomamos un par de cervezas. Y se convierte en un ciclo peligroso. Algo sobre lo que creo necesario reflexionar es por qué y cómo insensibilizarnos. Y no tiene que ser una adicción. Otra cosa que hacemos es convertir todo lo incierto en cierto. La religión pasó de ser una creencia a fe y de misterio a certeza. Yo estoy bien y tú mal, cállate. Así es. Solo certezas. Mientras más miedo tengamos, más vulnerables somos y más miedo tenemos. Miren a los políticos de hoy. Ya no hay discurso ni conversación. Solo se culpan. ¿Saben cómo describimos la culpa? Una forma de eliminar el dolor y la incomodidad. Perfeccionamos. Déjenme decirles, si hay alguien que quisiera que su vida fuese así, esa sería yo. Pero no sirve, porque nos quitamos la grasa del trasero y la colocamos en otras partes. Espero que de aquí a 100 años la gente mire atrás y diga, vaya. Eso es todo. Gracias. Bueno, Carlos, en su charla Brené habla de muchas cosas que me hacen pensar en ti, pero una de ellas es el riesgo de adormecer el dolor y adormecer el resto de los sentimientos para poder adormecer el dolor. Y yo me pregunto si en esos 70 días, Carlos, tú en algún momento sentiste que debías protegerte adormeciendo tus sentimientos. Sí. Sí, y el mecanismo que utilicé fue el humor. Digo, hoy por hoy, mirando la historia para atrás, fui sin duda lo que más aporté al grupo, porque era la única manera de poder soportar tanto dolor, era con humor. Yo lo utilizo como, es un mecanismo que yo tengo, que es la manera de adormecer. Digo, siempre buscarle el lado en broma de la cosa, que fue muy bueno para el grupo. Una gran herramienta el humor, ¿no? Por lo menos para mí sí, y para el grupo lo fue, porque es muy necesario. Es más, una de las documentales mejores que se hizo de la historia nuestra, hay una sola cosa que yo le critico, que en ningún momento está el humor presente. O sea, lo pintó todo el tiempo del lado dramático. Y tuvo mucho drama, pero tuvo mucho humor, y tuvo también, como te contaba hoy, hasta historias muy lindas, como esa historia con mi madre, ese vínculo a través de la luna, que era un vínculo de verdad, no es como el enamorado que inventaron la luna para eso. Digo, ahí era el único medio que yo tenía. ¿Hay algún momento que te venga a la mente donde lograste conseguir el humor en los lugares o en el momento menos esperado? Bueno, mirá, nosotros 15 años después del accidente volvimos al lugar de los Andes. Volvimos 11 de nosotros y pasamos una noche en el mismo lugar. Y claro, se ve que yo me ¿En invierno? No, volvimos el 5 de marzo, es la fecha que se va. Sí, bueno, otoño nuestro, principio del otoño. Pero se ve que yo quería encontrar ese Dios que te contaba hoy, ese Dios que había conocido en la montaña. El real. El real, sí. Y claro, pero fuimos más gordos, con equipos, con celulares, con todo, y ese Dios no aparece. ¿Qué pasó? Había que pasar una noche ahí al lado de la tumba donde hay 29 muertos. Y yo vuelta otra vez el mecanismo mío del humor. O sea, es que nadie durmió esa noche riéndose de las cosas que yo decía. Que es el mecanismo que yo tenía de tapar el dolor. Naturalmente, yo en la cordillera tuve que tapar el dolor. También Nando, que perdió a su madre y su hermana,
Cuando llegás a la civilización, lloré, creo que si me pongo a llorar no paro nunca más. Digo, esa es la verdad, pero en ese momento tenías que estar defendido de alguna manera. Hay otra idea que habla Brené en el escenario de TED, que es el poder de las conexiones humanas. Ustedes quizás como equipo tenían ya algunas conexiones creadas, pero sabemos que muchos de ustedes no se conocían, que habían diferencias de edad marcadas. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar conexiones en unas condiciones tan adversas? Mira, nosotros al principio, fíjate vos qué razón tiene ella, que nosotros éramos 5 amigos inseparables, que éramos Gustavo Nicolit, Diego Storm, Roy Harley, François y yo. Éramos los 5 inseparables. ¿De la misma edad? Sí, de la misma edad, éramos el grupito. Contemporáneos. Y durante los primeros días nos mantuvimos unidos y no salíamos de ese grupito. Apenas uno hacía una incursión a conocer a alguno y volví, pero siempre nos quedábamos en ese grupito. Hasta que llegó la avalancha. Cuando llegó la avalancha y al morir 2 de ellos, que yo digo ahí se rompieron los pequeños grupos y nos fusionamos en un solo grupo. Y ahí es donde empieza la historia nuestra realmente de trabajo grupal o trabajo en equipo, como les gusta decir a las empresas. Digo, ahí fue donde nos empezamos a conectar con el resto de la gente. Pero hasta ese momento estábamos inconexos. Éramos nosotros 5, éramos una burbuja que funcionábamos como burbuja, así, independiente. ¿Y las condiciones mejoraron una vez que hicieron esas conexiones? Naturalmente, es cuando empieza a cambiar la historia. Al romperse esos pequeños grupitos y nos fusionamos en un solo grupo, que es cuando te decía que nos convertimos en esa especie de diccionario para la vida, aportando todos, entonces ahí se transforma la historia. Pero tuvo que venir la avalancha para que pasara eso. Fíjate vos qué dureza. Digo, la historia nuestra no fue por propuestas nuestras, digo, fueron por propuestas de la adversidad. O sea, que no nos buscan más, que venga la avalancha, que se rompen los grupos, que nos fusionamos en un solo grupo, pero fue todo no fueron por propuestas nuestras. O sea que pareciera que quizás algunos de los momentos de mayor felicidad siguieron a los momentos de mayor penuria. No te quepa la menor duda, es que para tener la gran felicidad tenés que pasar por la gran penuria. Para poder entenderlo. Para mí es así. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que vean estas y otras presentaciones en TED.com. Le doy las gracias a nuestra audiencia aquí en el estudio, a ustedes por acompañarnos y especialmente a Carlitos Páez por haber participado en este episodio de Soy TED.